Qué bendición que podamos estar acá. Y como les había comentado, quiero que podamos tener esta conversación, porque hay cosas a veces que uno cuando está dando un mensaje, por una o por otra razón no lo expresa. Pero cuando tenemos una conversación franca, transmitimos cosas que tal vez en una prédica nunca lo haríamos por diversas razones. Y esa es la primera pregunta. Yo tengo este grupo de personas acá que sé que Dios va a hacer algo extraordinario con nosotros. Y por eso la primera pregunta: ¿cuál ha sido tu más grande desafío y cómo lo hiciste? Bueno, mis amigos, y aquí está hoy José Luis para que, no sé si le conté eso alguna vez, pero óigame en esto. El mayor desafío que yo he tenido fue, te lo digo en verdad, ganarme a esta primera dama. Me la llevé, es que éramos amigos por varios años, estamos en la iglesia, en la escuela bíblica, y ella era buena para echar, o es buena para echar fuera los demonios, porque nuestra iglesia era una iglesia pues conocida por echar fuera los demonios, y había un equipo que los echaba fuera, y ella estaba en ese equipo. Y recuerdo que nos fuimos a McDonald's, hermano. Y en McDonald's yo le dije a ella: ¿sabes, Isabel? Yo te amo. Pero se enojó. ¿What? ¿Qué? ¿De qué habla? Entonces de un solo tuve que decir: en el Señor. Ah, bueno, está bien. Y entonces seguimos comiendo la hamburguesa. Pero ahí luego estuvo la persistencia y lo que tú dices. Pero lo que yo más he atrapado, sinceramente, es a ella, porque a través de ella es que he hecho lo que el Paz Rainier decía, ¿verdad? Poder ir a estar con mi querido José Luis Matos allá en Asua, y allá a tu tierra con nuestro querido, el que nos enseñó la palabra príncipe. Pero ha sido porque logré esa conquista. Así que esa fue mi mejor conquista. Eso merece un aplauso, ¿verdad? Lo tengo apagado, ¿eh? Ok. ¿Me escuchan, verdad? Ahora sí me escuchan. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que el mayor desafío que yo he enfrentado, y ahora sí, Sí, 1, 2, 3. gracias. Ok, creo que el mayor desafío que yo he enfrentado, y estoy de acuerdo con aquí nuestro amado Pastor Javier, conquistar a mi esposa, la nena, fue un challenge, un desafío muy, pero muy alto. No se dejaba. Fueron 2 años fuertes. Pero yo creo que, sinceramente, en lo personal, mi mayor desafío después de mi esposa y ser buen padre, que considero es uno de los retos más grandes que he enfrentado. Nadie nace aprendiendo a ser papá. Y para mí, yo me establecí una meta. Mis hijos iban a ser triunfadores. O sea, yo sabía que mi generación iba a ser poderosa en la tierra. Y para mí eso fue un reto desde que mi esposa quedó embarazada. Y estaba aquí en New York cuando me enteré que mi esposa estaba embarazada. Pero fuera de eso, lo que Pastor Ray nos estaba enseñando hace unos minutos atrás en su conferencia, él decía que el desafío más grande de un ser humano es desaprender. Y sinceramente creo que, pensando y meditando en la pregunta del pastor Jorge, creo que
lo más difícil que yo he enfrentado en la vida es desaprender. No encuentro algo más difícil dentro de mis 55 años de edad que desaprender algo de lo que te han convencido toda la vida que es verdad. Y uno tiene que desconvencerse y volver a empezar. Para mí ese es el reto más grande que yo he enfrentado. Todas las cosas que yo, y como les dije, yo nací en los tiempos que yo nací, mi familia era muy pobre. Y cuando uno viene de atrás, cuando uno viene de allá abajo y te estableces las metas de llegar alto, de llegar arriba, de tener empresas, negocios, empleados, mover todas las cosas que movemos con mi esposa. Cuando uno viene de allá atrás, esas cosas son muy difíciles, y yo me di cuenta que el obstáculo no era Dios, ni siquiera el diablo. Yo me di cuenta que el obstáculo era mi cabeza, y que mi cabeza era la que no me permitía lograr cosas que según Dios ya estaban dadas. Por eso resumo una vez más mi respuesta. El reto más grande ha sido desaprender, y la única forma que he logrado superar ese reto ha sido a través de un principio llamado la inocencia. He tenido que convencerme y volverme a convencer miles de veces al día de llevar a mi mente a ese estado de inocencia, de mi trabajo es creer, yo voy a creer, es que lo voy a creer, es que voy a tener que creerlo, porque entenderlo a veces no puedo, entenderlo, tengo que creerlo, y es la única forma que yo he podido desaprender, soltarme de cosas que para mí han sido verdad, pero he descubierto que hay verdades superiores de las que me puedo armar. Ese es mi mayor reto. Bueno, en mi caso, bueno, yo no voy a hablar del tema de mi esposa, porque ella se enamoró perdidamente de mí y yo tenía que decirle que no. Entonces, Ya eso lo sabíamos. Ya eso nos habíamos dado cuenta. O sea, es obvio. Sí, claro. Es obvio. Sí, no, la verdad era que ella no me soportaba. Entonces, esa era la verdad. Ella no me soportaba porque yo era el muchacho de la televisión, y ella decía, uy, qué insoportable. Así que eso fue un milagro. No, para mí el reto más difícil fue aceptarme y desaprender. Por eso lo mencioné, gracias pastor, por eso lo mencioné, desaprender de que yo no tenía propósito en esta vida. ¿Y por qué? Porque yo soy hijo único. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años, y cuando muere mi papá fue muy difícil, porque yo tuve que entender que mi mamá tenía que sacarme adelante y tenía que trabajar de sol a sol. Ella siempre dio lo mejor por mí, pero lo difícil era enfrentarme yo a un mundo donde te decían de que usted no servía para nada, que no tenía papá, que no había propósito en su vida, sufrir el menosprecio muchas veces dentro de la iglesia porque no tenía un padre, sufrir el menosprecio cuando quería jugar soccer y saber de que todos llegaban con sus papás y yo no. Fue muy difícil para mí poder aceptar, desaprender esa parte de que en realidad yo era un fracasado. Mi papá muere de un infarto, pero él tuvo una vida donde él tomaba mucho licor. Él deja de tomar licor, pero ya su cuerpo estaba dañado. Cuando él muere a los 42 años.
Y el último que lo vi fui yo. Yo me enojé tanto con él, porque antes de morir, él ya nos había abandonado. Y 2 años después, yo lo veo. Y lo veo en el hospital. Yo no le podía decir papá. Yo no le podía decir papá. Para mí era muy duro, porque ya mi vida estaba siendo difícil. Y tras de eso se muere. Entonces, ese desaprender fue muy difícil para mí. Y el día en que logré entender de que Dios tenía un propósito para mi vida, el día que logré entender de que Dios tenía algo más para mí, que yo no estaba solo, que no estaba abandonado, toda esa parte, cuando yo logré entender eso, entonces pude levantar la cabeza de dejar de ver el suelo, porque yo caminaba con la cabeza agachada, porque me daba vergüenza, me daba pena. Iba a la iglesia, sí, pero en la iglesia también sentí mucho el rechazo y el menosprecio. Entonces para mí fue muy fuerte eso, y tanto así que una vez me recuerdo que cuando empecé a conducir, y esto es muy interesante porque yo empecé a servir muy joven, pero a veces uno trae tantas cosas dentro de sí que necesita sacarlas, porque a veces uno se pregunta, y yo lo mencioné en la conferencia, ¿por qué es que yo no prospero? ¿Por qué es que yo no avanzo? Porque hay paradigmas que hay en nuestra vida que las tenemos arraigadas y las vemos como normales. Hay cosas que las vemos como normales y decimos, sí, yo soy pobre, sí, mi abuelo, mi mamá, todos somos pobres, yo también voy a ser pobre, y lo vemos como normal. Pero me recuerdo que un día estaba tan cansado de la vida, que agarré el vehículo, y no era mío, me lo habían prestado, y me fui por una de las autopistas más concurridas de mi país, y yo empecé a acelerar el carro, darle a todo lo que le podía, y yo dije, calculé, de aquí hasta allá, más o menos hay como 8 semáforos. Alguno de esos semáforos va a estar en rojo, yo voy a pasar, y que pase lo que sea. Y arranqué el carro y estaba llorando, y estaba tan enojado con la vida que arranqué a acelerar. El primer semáforo en verde, segundo semáforo en verde, tercer semáforo en verde, cuarto semáforo en verde, y no pasaban carros. Y en el quinto semáforo pasé en verde y orillé el carro y me puse a llorar, y le pedí perdón al Señor, porque Dios me guardó y Dios me hizo entender que yo era importante para Él. Y ese fue el reto más difícil que yo viví, aceptarme y aceptar de que yo estaba en esta tierra, que habían circunstancias, y por eso usted me oirá a mí hablar mucho de la circunstancia, del momento difícil, pero hay que superarlo. Y me acuerdo que esta fue una, y para no hacer tan largo esto, la otra fue que yo pude perdonar a mi papá cuando yo tenía 19 años. Estaba predicando, yo era el pastor de jóvenes, y en el púlpito estaba hablando acerca del amor del Padre, y empecé con 2 frases y empecé a llorar. Se subió el asistente y me dice, pastor, ¿qué tiene? Le digo, déjeme en paz. Y yo, cuando terminé y pude hablar, les dije, hoy, después de 10 años, no 11 años, hoy puedo decir que estoy perdonando a mi papá por haberme abandonado, y que me estoy perdonando a mí mismo. Entonces eso fue un desafío muy, muy fuerte que tuve que aprender a vencer. Vemos cómo las conversaciones nos llevan a otro punto, ¿verdad? Nos permiten transmitir otras ideas. ¿Ustedes recuerdan cuando ustedes tenían 18 años de edad? Exacto. Sí. ¿Qué quieres que te cuente de esa? ¿Qué quieres que te cuente de hace 2 años?
Cuando uno tiene 18 años es un punto especial. A los 18 años yo asumí muchos desafíos en mi vida. Yo a los 18 años ya tenía un programa de radio. Comenzaba la universidad, un montón de cosas. Pero ¿qué le decimos al Javier? ¿Qué le dirías tú al Javier? ¿Qué le diría al pastor Jess? ¿Qué le diría al Ray de 18 años ahora? Si lo tuvieses al frente, ¿qué le dirías? Bueno, entre todas las cosas, durante la conferencia, para reafirmar ese punto, el Paz Ray hablaba sobre con quién él estaba, a quién él invitaba a su vida. Necesitamos buenos mentores. Necesitamos tener gente al lado. Hay que escoger gente buena, gente realmente. Por ejemplo, yo tuve la bendición de tener gente, hermano, que íbamos en el autobús y me decían: hey Javier, mira qué verso bíblico Dios me dio hoy, mira qué palabra. Tuve gente a mi lado que me dio mucha afirmación. Yo no sé, Ray, si recuerdas al superintendente de la Santidad Pentecostal, Elvio Canavesio, tremendo líder. Vivió sus últimos días en Miami. Elvio Canavesio me decía: hey Javier, me gusta cómo te oyes en la radio. Hey Javier, asegúrate antes de casarte, hacer tu casa. Yo tengo mi casa por allá y si la organización me separa, pues yo sé dónde llegar. O sea, el concepto es, yo le diría a ese de 18, hay que buscar mentores y hay que buscar gente, pedirle a Dios por ángeles. La vida es hermosa, pero necesitas ángeles en el camino y hay que pedirlos. Yo tenía una buena orientadora en el cole, doña Ana Bush. Hay que pedir ángeles, hay que pedir mentores, hay que pedir gente honorable al lado de uno, porque al final el ambiente te va a influir, la gente con quien andas, con quien camine. Así que creo en lo que el Paz Ray decía ahora, en cuanto a cómo él selecciona, ¿verdad? Imagínate hablar con gente que te inspire. Hoy, por ejemplo, el concepto aquel de atrévete a hacer algo que otros no estaban haciendo, y te pone aquel tipo ahí, la imagen esa tan bonita. Cuando uno hace lo que otros no están haciendo, al final uno va a obtener la gratificación que otros no han tenido. Si uno hace lo que todos los demás han hecho, vas a obtener la gratificación que todos los demás tienen. Pero cuando te lanzas a hacer cosas que no se ha hecho, vas a tener la recompensa que nadie ha tenido. Pero para eso necesitas, yo le diría a ese Javier: Javier, búscate gente de alta gerencia. Javier, búscate amigos, pide por ángeles. No desperdicies tu vida con gente que anda en chismes y en bobadas y cosas que no te funcionan. Júntate con alguien que le guste ser científico, alguien que le guste soñar en grande, alguien que te cuente cosas buenas, ¿verdad? Eso le diría yo. En línea con lo que contesta el pastor Javier, yo me uno a eso porque hay tres cosas que han marcado mi vida de forma radical. Son descubrir el principio de la honra. Para mí ha sido de los descubrimientos más grandes de mi vida. A mí me enseñaron a respetar, nunca me enseñaron a honrar. Y para mí ha sido uno de los descubrimientos más grandes y a la vez enriquecedores de mi vida, porque creo que tengo el matrimonio que tengo gracias a eso.
las amistades con las que tengo, gracias a eso. El otro principio es descubrir lo importante que es mi relación con el Espíritu Santo. Ha sido una de las cosas que más, posiblemente el mayor impacto de mi vida ha sido ese. Pero el tercero, que es al que quiero referirme, en línea con lo que nos decía muy elocuentemente nuestro amigo Pastor Javier, el tercer principio ha sido el ser formidable. Formidable, el darse a la formación. Si yo tuviera que conversar con aquel niño de 18 años, yo le diría: déjate formar. Yo en esta etapa de mi vida, los últimos 10 años de mi vida, junto a mi esposa, hemos invertido posiblemente unos 50, 60 mil dólares solamente en gente que me señale los errores, gente que me ayude a ser mejor. Yo he invertido y le he pagado a gente que obviamente no estoy hablando de gente que viene a juzgarte y a solamente pisotearte por los errores que cometes. No estoy hablando de ese tipo de gente. Estoy hablando de gente que viene a formarte, la formación, ser formidable. Nadie puede ser formidable si primero no es formidable. Si uno no se deja formar, si no le das la oportunidad a alguien que te forme, que te arranque cosas de la cabeza y te ponga mejores. Si yo tuviera que conversar con ese niño, le diría: déjate formar. Déjate formar. Porque Exxon Arantes era un niño que andaba jugando descalzo en las calles de Brasil, hasta que alguien lo agarró, lo formó y se convirtió en Pelé. Maradona, otro niño pobre de la calle jugando soccer, fútbol allá en Argentina, alguien lo agarró, lo formó. Y yo hubiese sido seguramente un cero a la izquierda si no hubiese sido porque tuve gente que me agarró, me señaló mis errores de una forma constructiva, me formó y me ha hecho Pastor Yes. Bueno, en mi caso yo le diría a ese Ray de 18 años, yo le diría, como le dije a mis hijos cuando cumplieron 18 años. Mi hija Fiorella acaba de cumplir 18 años hace una semana. Ay, qué felicidades. Gracias. Y me acuerdo que esa misma conversación la tuve con los dos mayores cuando cumplieron 18 años. Yo les dije, papito, les digo yo. En este caso a Fiore le digo mamita o mami. Le digo: mami, usted está cumpliendo 18 años. Estás adquiriendo una gran responsabilidad, pero nunca se le olvide confiar en usted. Siga confiando en usted. Créasela. Vaya por más. Conquiste. No tenga miedo en equivocarse, pero nunca se quede con el deseo en su corazón. Nunca se quede con esa frase: es que si lo hubiera intentado. Le digo yo: el hubiera no existe. Inténtelo, créasela, sueñe, equivóquese, pero aprenda. Eso de verdad yo se lo diría al Ray de 18 años. Porque aparte de lo que decían los dos pastores, Javier y el pastor Yes, yo no tuve ese mentor que era tan necesario. Si a mis 18 años me hubieran dicho eso, bueno, no sé qué hubiera pasado. Pero nadie me dijo: créasela. El tiempo y Dios me dijeron: créasela. Pero a los 18 años yo le diría a él: créasela, crea en usted, sueñe, siga luchando,
siga adelante, pelee. Creo que eso es lo más importante. Yo se lo digo a mis hijos, a mis 3 hijos cuando cumplieron 18 años, se los dije. Una gran responsabilidad, crea en usted, si se equivoca, aprenda, pero siga adelante, no se quede ahí. Amén. Ustedes han viajado por el mundo, han visitado muchas iglesias, forman parte de iglesias, de ministerio. ¿Cuál es el error que ustedes consideran que cometen las personas en la iglesia cuando están desarrollándose en la iglesia, que ustedes han visto más en los lugares donde han ido? Solo uno podemos decir. Sí. ¿Me puedo bajar? Me llama la pastora Fiorella, ya vengo. Empieza por ahí. Va a comenzar por ahí. Si quiere comenzamos con el pastor Jess, Ok. que apenas le dije la pregunta, hizo como una lista de 18 cosas. No, yo pienso que el error más grande con el que yo me encuentro en los lugares que tengo el privilegio de visitar y de asistir a mi propia iglesia es que la gente tiene un Dios muy pequeño en la cabeza. Yo pienso que ese es el error más grande con el que yo me encuentro. Todos los miedos que nosotros experimentamos son el producto del tamaño del Dios que tenemos. Y creo que la gente tiene un Dios muy pequeño en la cabeza. Un Dios que ama muy poco, que castiga mucho, que da la espalda. Tienen un Dios muy pequeño. Y ese ha sido un factor gigante. La gente sabe cantar, no sabe adorar, porque no conocen al Dios que tienen. Ese, en mi opinión, es el error más común con el que me encuentro. En mi caso, yo creo que es la falta de entendimiento. Entendimiento en la oportunidad que se tiene. Me ha tocado entrar en medios de comunicación comerciales y es difícil porque cuando saben que uno es cristiano, de hecho yo voy a un programa actualmente, a un morning show, un canal nacional en Costa Rica, y ellos saben que yo soy cristiano, saben que yo soy pastor, saben lo que hago, pero me invitan. Y no solamente a mí, sino a otro pastor, nos invitan. Y entonces yo creo que lo que no hemos entendido como iglesia es el nivel de influencia que podemos tener en la vida de las personas. No hemos entendido lo que Dios ha puesto en nuestra vida y lo que somos, y a través de Él podemos influenciar en la vida de las personas. Todavía no lo estamos entendiendo. ¿Y sabe por qué eso lo digo? Porque todavía seguimos cometiendo los mismos errores que mencionaba el pastor Jess. Seguimos criticando, seguimos condenando, seguimos no dándole el valor a una reunión, no dándole el valor a una relación entre iglesia. Seguimos compitiendo entre iglesias y no hemos entendido que esto no es una competencia contra mi hermano. Esto es una competencia contra mí, contra mi mediocridad, contra mi lentitud, contra mi pereza, contra mi falta de entendimiento, pero competimos con nuestro hermano. Y entonces ahí es donde mandamos un mensaje totalmente disruptivo hacia los demás, y la gente dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Se pelean, se dicen, mire, que esto, que lo otro. Entonces creo que esa parte a todos, porque me meto ahí en el saco, nos ha costado entender la gran influencia que podemos tener y la gran responsabilidad que Dios nos puso. Yo le voy a poner, amigo mío, el acierto más grande. Siguiendo la línea del Pat Ray,
Yo les voy a pedir a todos que agarren su teléfono. ¿Quiénes tienen teléfono ahí? Todos, ¿verdad? Ok, grabe esto. El acierto más grande, no el error más grande, pero el acierto más grande, porque es todo lo contrario. Aunque parece que siempre hay que vencer con el error, porque como que eso suena más, ¿verdad? No, pero hablemos del yes, sí. Entonces, el acierto más grande que yo puedo ver en cualquier iglesia y en cualquiera uno de ustedes es esto. ¿Están listos para grabar? Esta es la oración que ha cambiado mi vida. Agárrela porque este es el acierto. Es fácil de hacerla. Eso sí se hace en la mañana. En la noche no, porque en la noche te duermes. Pero en la mañana. Señor, regáleme un amigo. Un amigo que se conecte a la fe como yo. Un amigo con el que desarrolle amistad contigo en el medio. O sea, es el Padre, Yes y Javier. Un amigo con el que lleve la fe hasta lo último. Señor, solito no, pero con un amigo hacemos proezas y usted se lleva toda la gloria. Amén. Ahí apagó ya, puede apagar. Prácata. Es el acierto, hermano. Hacer amigos. El acierto es que usted se conecte. Mire, cuando usted hace amigos, que usted tiene todo lo que usted necesita. Es mejor un amigo cercano que un bendito hermano lejano. Un amigo es que es todo. Y esa es la oración. Yo les imploro que ese sea el toque más importante, porque el desacierto más fregado que hay es que no somos amigos. El enemigo es el enemigo, pero mi hermano no es el enemigo. El enemigo es el enemigo, pero mi hermano no es el enemigo. Entonces hay que hacer amigos. Mire, ya hoy el querido colega de la tele, ¿cómo se llama ya? El de la alianza que me diste, Ronald, ya el hombre recibió una foto tuya. Él me dio el nombre de un amigo. Ya yo le escribí y le dije, mira, en Colombia dicen, tomémonos un tinto y seamos amigos. Necesito hablar contigo para tomar un café. Yo invito al café. Y el hombre dice, bueno, está bien. A las 2 de la tarde del día jueves. Ya está seteado. Hay que hacer amigos. Ya yo me hice una amiga aquí de un real estate. Ya si necesito comprar algo, ya sé que aquí la tengo a ella. O sea, es hacer amigos. El domingo en la tarde voy a ir a llenar la valija que la traje vacía, hermano. Y ya tengo una amiga que me va a llevar. O sea, usted tiene que haga amigos en el planeta. Pregúntele a la gente cómo se llama. Sáquese una foto con alguien, un selfie, ¿me explico? Entonces haga una fotito y ya lo alegra. Usted se imagina que yo esté en su teléfono con una foto, wow. La gente se alegra. Viene alguien, no le llame, hermano, usted el de la camisa roja, usted, que ya está en el 6º piso. No, hermano, dígale Javier, dígale el nombre a alguien. O sea, esto de hacer amigos, yo te voy a decir una cosa, Paz. La gran fregadera en la iglesia es que nos cuesta vernos como amigos. Cualquier cosa que decimos, que si no me gusta la empanada, que es la arepa, ya eso nos divide. Pero si desarrollamos amistad, cuando tú vas por todo el mundo, hermano, ¿saben cuántas denominaciones hay, hermano? 45,000. 45,000. Y hay una gran mayoría de ellas que dicen, no, nosotros somos.
45,000 denominaciones. Uno lucha, hermano, para que la gente tenga un espíritu de cariño y de amistad. Ahora ustedes dejen de hacer cosas para los latinos. Estamos en Nueva York, 200 benditas nacionalidades. Ese tipo que estaba hablando inglés aquí, hay que hacer las reuniones en inglés. Hay que traducirlas. Y entonces mañana usted va a ser el intérprete. Y pasado mañana usted. Hay que invitarse a un amigo taiwanés. Y ahora pasé por ahí, iglesia de Taiwán. O sea, hermano, es tan fregado esto. Ese es mi dolor. Que la gente no quiere ser amiga. Quieren ser solo amigos de Dios, hermano. Pero ¿cómo somos amigos? Aparte de conocer, ¿no? Hacer la oración. Esa oración que le diga, hermano. Está bien, pero yo quiero que me digas algo. Por ejemplo, a mí se me ocurre algo. ¿Sí? Yo conozco a alguien. Le hago la radiografía como tú se la haces. ¿Sí? Lo identifico como un amigo y yo voy a darle algo. Sí. O que lo necesite o que no lo necesite. Pero hago algo por alguien que no me lo está pidiendo. Porque hay personas que se acercan a otros es para que le den. Pero hay que darle, a la gente hay que Exacto. darle. Eso es lo que dice el hombre de Dios. Mi Dios te va a hacer rico, hermano. Entonces usted, por ejemplo, tú tienes un montón de amigos en Long Island, porque tú y yo fuimos, tú les predicaste, tú les tiraste la fe, prácata, prum, 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 prum. Ellos te tienen en el corazón. Entonces es de escribirle a ellos, ponga una lista de difusión y simplemente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la familia? Usted le hace pensar que es a todo el mundo, que ve solo a esa persona, pero es a todo el mundo, porque usted no lo dice hermana o hermano, sino usted le dice simplemente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Alguna petición para orar por ti? Esa persona, nadie le escribe eso, porque todo el mundo lo que le decían al Paz Rainier, ¿para qué vas a hacer un libro? Porque la gente es negativa. Claro. Y te mandan todos los colachos negativos. Pero entonces usted le envía, de esa manera uno hace. Ahorita mismo, yo todas las semanas, mi esposa sabe, por eso que le digo yo, fue mi gran triunfo. Pero yo tengo amigos que me llaman de China, Rusia, en inglés, en bolchevique, en todos los idiomas, a cualquier hora. ¿Pero por qué lo hacen, Javier? Porque, número uno, aprendí la oración. Señor, regáleme un amigo. Entonces, si usted, no, es en serio. Si usted la hace, ve a este hermanito Santo Joe. Vino 2 horas solo para invitarme a un café. Entonces el café que hoy me iba a pagar el Paz ya no me lo pagó, porque alguien me invitó a un café. O sea, me explico, es una marca así, todo usted va a ir así, haciendo amigos. Pero hay que soltarse, ver la bendición en otro. Esto, hermano, ahora yo sé que no es fácil, Paz. Entonces, por ejemplo, yo empiezo con él y yo le digo, mira, mi nombre es Javier, ¿cómo te llamas? Claro, a veces cuando voy por la 4ª pregunta, el hombre dice, no, usted me está haciendo un escáner. ¿Quién es usted? Yo no le voy a responder más, porque él le da miedo que yo estoy entrando a su mundo. Entonces de pronto, usted ahí solo se refugia en el ángel. Y de pronto el hombre te dice, oiga, me averigüé de usted, me dicen que es buena gente, ahora sí, empecemos de nuevo. Pero hermanos, les digo con mi alma, ustedes son un equipazo. Y lo que decía el pastor, están en Nueva York. El acierto más grande que puedan ustedes hacer es sean amigos. Esta no es la iglesia de los venezolanos. Esta no es la iglesia de los dominicanos, no es la iglesia de los hondureños, es la iglesia de Nueva York. Y aquí ustedes pueden tener
gente de todos, ¿verdad? Hay que trabajar con el idioma, pero jefe, el mayor acierto es hacer amigos. Yo quiero sumarle un poquitito a lo que está diciendo Javier, porque por eso yo lo mencionaba, no entendemos y no dimensionamos lo que nosotros tenemos. Todavía no lo hemos entendido. Y Javier dijo algo muy interesante. Y sabes que eso me lo enseñó a mí, no un profesor cristiano ni en el Instituto Bíblico. Eso me lo enseñó un profesor italiano que yo tuve, que era bien grosero, pero él decía, aprenda a ser agradecido, aprenda a mostrarse amigo. Él no era cristiano, y no me lo decía así como lo estoy diciendo a ustedes. Él me lo decía y ponía un par de adjetivos calificativos bien groseros, pero eso me quedó tan grabado, y es que el mundo en que vivimos es un mundo relacional. Las relaciones mueven. Usted no necesita tener dinero, usted necesita tener relaciones. ¿Usted qué quiere? ¿Favor o dinero? El favor te da el dinero. El favor te da dinero. El mundo es relacional. Mire, empiece por algo tan sencillo. Y a veces, y no sé si esto, no, mejor no lo digo porque lo están grabando. Pero alguien me dice, usted sí es, en mi país decimos sapo. Vamos a ver si significa lo mismo que en el país. Sí, por eso me dio miedo decirlo, Sí. porque ya me ha pasado más de una vez. Es cuando usted hace algo que nadie se lo pidió. Y le dice, usted sí es metiche, usted sí es sobrado, sí es un sapo. En mi país es cuando alguien dice algo que nadie le está preguntando y lo dice. Bueno, le dice no seas sapo. Bueno. Podemos calzarlo por ahí, pero mucha gente, y dentro del tema eclesiástico, me dicen a mí eso. ¿Por qué? Porque yo agarro el teléfono y hago una lista de difusión, y yo creo que a ustedes les ha llegado, donde yo pongo feliz día del padre, así no sea el día del padre en el país que sea, pero yo pongo feliz día del padre. Les comparto el devocional mío, les comparto feliz cumpleaños, feliz Navidad, feliz año nuevo. De los 500 que manda me contestan 20, pero eso a mí no me importa. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo relacional. Si yo estuviera peleado con Javier, si yo estuviera peleado con el pastor Jess, estuviera peleado con el pastor Jorge, ¿ustedes creen que estaría yo aquí? No. Tenemos la oportunidad de construir relaciones, tenemos la oportunidad de influenciar a la gente, y no la vamos a influenciar no solamente por nuestras palabras, que pueden ser muy elocuentes o muy contundentes, sino por nuestros hechos. Eso habla de un compromiso, y el compromiso no es algo que yo lo digo de los dientes para afuera, sino lo reflejo con mis hechos. Vamos a interesarnos en la gente. Ahí está el principio. Lo conoces y me voy a interesar por él, su familia, qué hacen. Hoy cuando Ray se montó en el carro, ayer o fue hoy, bueno, lo primero que pregunté, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu familia? No le pregunté cómo está la gloria, cómo está la unción. ¿Cómo siente la nube de gloria en esta mañana? Sí. La nube estaba media oscura. Porque ¿qué pasa? Cuando tú te interesas por la persona y te interesas por lo que a él le interesa, entonces los dos estamos interesados en una misma dirección. Por aquí tienen una pregunta. Que no sea de matemáticas, por favor. Entrando en el contexto y tomando en cuenta jóvenes y a tantas personas, lo pongo como ejemplo porque cuando yo era niña y tuve una experiencia como el pastor, mi padre falleció temprano, usted sabe que uno ve todo como malo, ¿no? Como que el mundo es malo y toda esta cosa. Una de las cosas que yo
me llenó de su amor, yo le preguntaba a ella, hablaba con ella y decía, Dios mío, pero ¿por qué no me llevas a un sitio? Porque ya yo tengo todo contigo. O sea, esto que yo siento, esta plenitud es tan maravillosa. Y ahí fue donde yo conocí el propósito, que yo tenía un propósito, porque yo quería, era como irme con él. Y yo decía, en mi inocencia, en mi niñez, porque le decía a papá, porque tú no vas a este otro mundo y nos mandabas de acá a ese mundo cuando nosotros te conociéramos. ¿Ves? No sé si me explico. Eso. Entonces, en este mundo donde vemos muchas cosas malas, ¿okay? Porque dentro del mundo cristiano podemos estar en una burbuja, ¿verdad? Pero cuando vemos muchas cosas malas, uno de los retos para mí ha sido ver siempre el rostro de Jesús en los demás. Ese ha sido mi mayor reto. En la experiencia de vida y en este mundo ha sido de no juzgar el otro, de no ver la paja del otro, sino de ver el amor que Dios me ha mostrado a mí desde niña en el otro. Pienso que con la segunda pregunta, que es cuál es lo que puede en un ministerio desanimarnos, es eso. Cuando nosotros vemos nuestra humanidad y no vemos el rostro de Dios, es cuando nos ponemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros estando en esa perseverancia, en ese camino, en ese puente, de hacer el propósito de Dios en nuestras vidas, cómo cuando ustedes están en ese trance que ven la dualidad o que ven eso que no es de Dios o que no es un fruto de Dios, rápidamente, o sea, porque cuando uno madura, a veces nosotros cuando estamos inmaduros pasamos rato, pasamos meses con ese dolor ahí, qué sé yo, por lo que quizás hace el otro, nos hacen los demás, o vemos, Dios mío, esta injusticia, esta guerra, esta... Cuando ya estamos maduros decimos, ok, te veo de rostro. ¿Cómo ustedes hacen? Le hago una pregunta a cada uno. ¿Cómo ustedes hacen en esa madurez rápidamente no pasar de la mente ese incidente para que no pase al corazón, para que no me haga raíz y yo automáticamente mantener la identidad y pasar la paz? Déjeme contestarle para empezar. El Señor me habló y me dijo, Javier, camina perdonando y camina agradeciendo. Entonces, hermano, no se haga bolas usted. Simplemente camine su vida perdonando y agradeciendo. En la vida a usted lo tienen que perdonar y usted tiene que perdonar. Así que camine perdonando y agradeciendo. ¿Hay alguna pregunta más? Ok. Es que eso es, perdón, pero eso es. O sea, yo no puedo ir por la vida cargando todo lo que me dicen o que me hacen, porque si no, no podría caminar de tan pesado que es la carga. Segundo, tendría que pelearme con todo el mundo. Ray, agarra el micrófono para que se quede Perdón, en la grabación. Perdón. Yo no puedo ir por el mundo peleándome con la gente. La carga sería muy pesada. Perdería tiempo invirtiendo en cosas que ya pasaron. O sea, tendría una mirada de pasado y me perdería las oportunidades. Y como dijo Javier, yo tengo que perdonar porque a mí me van a perdonar. Más nada. Y hay algo interesante en todo esto, ¿no? Que, bueno, creo que todos lo han dicho, pero necesitamos ser formados, ¿verdad? Y cuando tú tienes mentalidad formidable, entonces tú no identificas algo negativo que te va a herir y que te va a sumergir en una laguna, sino que tú dices, aquí yo estoy aprendiendo algo. Me están enseñando algo con esto. Y entonces ahí ganaste todo porque no solamente que perdonaste, que agradeciste, que saliste adelante, sino que aprendiste a superar eso y ya meta superada, prueba superada, bendición que puedes alcanzar. Entonces cuando tienes mentalidad formidable, nada te hace daño porque dices, me estoy formando y voy a salir adelante.
Fíjense, voy a hacerle la última pregunta, a menos que alguien quiera hacer una pregunta más. De lo profundo... ¿Sí? ¿Hay una pregunta? No, la mía es la última. Sí. Sí. Todos lo están mirando ustedes, Pastor Jackson. Mira, tu pregunta es posiblemente una de las preguntas más importantes que se puede hacer cualquier ser humano, porque todo en la vida es enfoque. El desastre de Adán y Eva fue desenfocarse. Y un desenfoque cuesta caro. El desenfoque no es 100% malo, porque en estos días, y el pastor Jorge entró cuando estaban contestándole a la hermana, dijo algo interesante. Yo en estos días aprendí que de una universidad cristiana que hizo un examen a los que se estaban graduando, y era el examen final. Los metieron en un edificio por 2 horas, y a las 2 horas los llevaron a otro edificio para dar una charla sobre lo que habían aprendido esas 2 horas, y lo que habían aprendido, todo estaba basado en la historia del buen samaritano. Entonces, cuando los trasladaron al otro edificio 2 horas más tarde, en la puerta del edificio, a propósito, pusieron a un mendigo vestido de ropas así maltratadas, sucias, y todos los estudiantes para dar su discurso, y nadie se detuvo a prestarle atención al mendigo. Así que todos fallaron el examen porque en el enfoque dejaron de prestarle atención al detalle. Entonces como esto está quedando, y hay muchas mentes escuchando esto, por eso tuve que traer esta historia, porque el desenfoque puede ser muy perjudicial. Lo fue para Adán y Eva, pero si uno no presta atención a los detalles, también puede perder el éxito. El éxito siempre va a estar en los detalles. Entonces, mi respuesta sería, ¿cómo lidiar con las cosas que quitan tu atención? Yo te voy a hacer una pregunta: ¿y cómo tú sabes que no es Dios que está poniendo tu atención ahí? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte. La segunda forma de contestarte esto es el enfoque. Si lo que quieres es tener tu atención en Dios, si lo que me estás hablando es del éxito ministerial, si lo que me estás hablando de tu carrera ministerial y no solamente de tu vida espiritual, si quieres que tu enfoque sea Dios, para mí la respuesta es sumamente sencilla. Tienes que elegir las influencias en tu vida. Elegir qué es lo que más influencia tu vida. Si es el dinero, si son los negocios, si son las amistades, si es el deporte. Uno tiene que reducir esas influencias y elegir otro nivel de influencias, si es lo que me estás preguntando. Y por último, si lo que me estás preguntando es solamente sobre tu vida espiritual, porque quieres tener más consagración, porque quieres ser una persona más íntegra, qué sé yo, y este tipo de cosas, si esa es tu pregunta y desde ahí viene tu pregunta, entonces mi respuesta es todavía mucho más sencilla. Porque cuando tú me hablas de no dejarte llevar por las distracciones, espero que no me estés hablando de pecado, o sea, a menos que estés hablándome de ese tipo de cosas, ¿no? Pero si lo que me estás hablando es de
de tienes que trabajar para proveer a tu familia, tienes que lavarle la ropa a tus niños, tienes que llevar a los niños a la escuela y quisieras estar más en la iglesia. Si eso es lo que me estás hablando, te tengo que decir algo. O sea, yo no creo que vas a poder hacerlo jamás. Y repito, como hay muchas mentes incluso por las redes viéndonos, tuve que contestar así porque no entendí el enfoque de la pregunta, pero te di las tres. No siempre vas a estar mal cuando estás desenfocado, pero lo que sí puedo decirte es que tus metas y prioridades tienen que estar bien claras. Eso te lo puedo decir, tus metas y tus prioridades tienen que estar bien claras. Independientemente de tu enfoque, tus metas y prioridades tienen que estar bien claras. Hace 25 años atrás, yo sabía dónde yo quería estar hoy. Y te garantizo que hace más de 5 años yo estoy ahí. Porque yo sabía dónde yo quería estar. Yo hice un plan, un plano, un dibujo, un mapa. Y yo dije, este es el punto 1, este es el paso 2, este es el paso 3, este es el paso 4. Y yo llegué ahí muchísimo antes de lo que yo pensaba. No es difícil. Yo nada más quiero sumarle a eso que dice tan acertadamente el pastor Jess. Y se la voy a poner todavía más sencilla. A Dios no le interesa su hacer. No se caigan de espalda. A Dios no le interesa qué tanto usted hace, porque el hacer lo puede hacer cualquiera. Sino a Dios le interesa quién es usted. Pastor Jess nos dijo algo muy puntual. Dice, yo sabía a dónde quería estar. Él sabía quién es. Y sabía, si eso lo tiene claro, usted puede desarrollar lo demás. Exacto. Punto. Así mismo. Si usted no sabe quién es, no qué hace, porque el hacer nos puede desgastar, el hacer nos puede turbar la mente, el hacer nos puede meternos en un cansancio extremo, donde usted llega y dice, es que yo hago todos los días y hago, y usted dice, a ver todo lo que hago, nada, yo solamente hizo. Pero cuando usted es, entonces ahora sí, voy, yo sé quién soy, yo sé para dónde voy, esta es mi vida. Y el demás hacer vendrá, pero la prioridad es quién soy. Si usted no sabe quién es, que yo creo que en tu caso no es así, pero si uno no sabe quién es, hermano, es la primera pregunta que tengo que resolver en mi vida. Quiero agradecerles, no sé si voy a tener una oportunidad como esta, donde estén los tres y estemos todos, pero quiero agradecerles por estar acá, quiero agradecerles por su disposición, por su corazón. Este evento se llama Conquistadores, no porque hayamos conquistado todo, sino porque vamos a conquistar. Y necesitamos prepararnos para poder hacerlo, ¿no? Los bendigo de verdad. Me gustaría que este fin de semana haya sido el inicio de esta conquista personal, conquista familiar, conquista económica, conquista en la ciudad. Y que ustedes formen parte de esto, para mí es un privilegio y una gran bendición. Esto no se va a terminar el domingo, esto apenas está comenzando. El año que viene lo vamos a volver a hacer y me gustaría que estén. Y vamos a evaluar todo lo que conquistamos en este año. Eso no es solamente para ellos, esto es también para nosotros acá. Levante la mano. Porque si Dios permitió de que estos grandes hombres de Dios vinieran a revelar, a transmitir una sabiduría, no es para que nosotros en 12 meses estemos en el mismo lugar que estamos. Y estoy hablando no en el lugar físico, estamos hablando en la parte mental, espiritual, ministerial, familiar, económica. Entonces,
Creo que el sentido del corazón de Dios es decir, estoy comenzando algo poderoso, voy a traer a unos profetas, voy a traer a unos mentores, voy a traer a gente de experiencia, gente que ha conquistado muchas cosas y que sigue conquistando, para que comience un movimiento espiritual extraordinario acá en la ciudad de Nueva York. Uno de los principales características o objetivos de esto es que el equipo recibiera una palabra de impulso y de conquista. Porque a veces hacemos eventos y vienen mucha gente y no es que no quería que viniera la gente, sí quería que viniera la gente, pero sobre todo que el equipo recibiera, porque ellos son los que se van a quedar conmigo después que se vaya todo el mundo. Bien dicho. Y entonces se ha hecho una inversión, se ha hecho un esfuerzo, hemos hecho muchas cosas para poder lograr esto, y esto no termina el domingo, esto apenas comienza en este fin de semana. Y vamos a ir a conquistar muchas cosas, mis queridos. Vamos a ir a conquistar desde lo personal hasta lo global, hasta lo de la ciudad. Y Javier me conoce cuando yo llegué a esta ciudad. A veces la gente viene a la iglesia y ve todas las cosas, y ve Plaza Venezuela, y ve todas las cosas, y dice, ay, gloria a Dios. Pero Javier sabe. De hecho, quería decir esto cuando comenzaras tu conferencia, pero vamos a ir a almorzar y después vienes toda la conferencia. Pero la primera vez que yo fui a Brooklyn, yo no conocía Brooklyn. Para mí Brooklyn era un mundo desconocido, la dimensión desconocida. Fue a ver a Javier en un hotel. Y llegué a Brooklyn y dije, no sé ni a dónde estoy, pero aquí me dieron la dirección y caminé. Y él sabe, o sea, él es testigo de esa palabra cuando dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será muy grande. Han pasado los años, he sido congruente con todo lo que hemos hablado, hemos luchado en contra de las adversidades, lo seguimos haciendo. Yo llegué acá solo, sin nada, con una mano adelante y una mano atrás, como decimos, pero yo estoy viendo multitudes, yo estoy viendo la ciudad de Nueva York impactada, yo estoy viendo que la gente va a venir a Nueva York no a ver la Estatua de la Libertad o a ver a Times Square, sino es que venga fullness. Eso es lo que yo estoy viendo, pero eso no lo vamos a decir cuando lo hayamos alcanzado, eso tenemos que decirlo ahora. Hay profetas que te profetizan cuando ya la cosa sucedió, eso ya no tiene valor. Te profetizo que vas a tener una niña, ya yo la tengo, eso ya no es una profecía, ¿me entiendes? Pero cuando no tenemos nada y que vengan profetas como ustedes y declaren esa sabiduría y declaren eso y luchemos y nos esforcemos y accionemos en eso, ahí va a estar la gloria. Y usted, Javier, ha sido testigo de todo esto. Todos vamos a ser testigos de lo que estoy hablando. Porque algo que nos caracteriza es que somos como los pitbull, no soltamos la presa nunca. Ahora, y la persona más importante. La persona más importante. La persona más importante en la vida nuestra, para el enfoque, para lograr lo que tenemos que lograr, es tu mejor amigo. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, pero yo voy a enviar al Espíritu Santo. Él es el consolador, es el amigo más importante en la vida del creyente. Es una persona, no es una paloma. Es una persona, es Dios mismo, y Él está con nosotros. Y Él nos va a recordar que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y Él nos va a hacer prosperar, tal como tú lo decías, en el mundo del mercado, en el mundo de los negocios, en el mundo de los emprendimientos. Algunos de ustedes serán los número 1 en la venta de tal cosa, la número 1 en real estate de la ciudad. Entonces, Dios nos va dando.
El Espíritu Santo, paz, te ha traído todo este tiempo. Y tu mamá lo sabe desde el día de tu nacimiento. Y ahí vas, hermano. Y viniste a Nueva York a impactar Nueva York. Y cuando se impacta Nueva York, se impacta el mundo entero. Yo los animo para que ese almuerzo no sea tan largo, hermano, porque realmente estamos aprovechando este tiempito juntos. Esto es un tiempo único, hermanos. Este es un tiempo único, así es que vengamos pronto cuando haya que venir para seguir esta fiesta, hermano. Amén, amén. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, oh Dios, porque estamos sembrando una semilla que va a producir fruto al 100%. Lo declaramos y lo profetizamos. Lo que hoy se está transmitiendo va a traer una cosecha de al 100%. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Continuamos la fiesta ahora en la tarde. Que continúe tu sabiduría, tu revelación, tu formación. Pero yo declaro que este grupo de personas son los líderes extraordinarios que tú vas a levantar en esta ciudad, en esta nación, para que se extienda tu reino y para que se cumpla tu palabra en los postreros días. Son pocos, pero solamente lo que necesitamos es ese grano de mostaza para que se pueda mover cualquier monte. Padre, declaro que este grupo de personas rompen sus límites, rompen todo temor, toda adversidad, y la gente va a escuchar de lo que estos valientes están haciendo y harán, porque los declaro la unción como los valientes de David. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.